Amén. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 3. Amén. Versículo 1 al 3. ¿Ya todo lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos justos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por estos hermosos cantos que nos permitiste entonar, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor a ti, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Gracias por permitirnos exaltar tu santo nombre. Padre, ahora venimos a oír tu voz, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestras vidas a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú hagas resplandecer esa palabra dentro de nosotros, Señor, y traiga ese cambio a nuestros corazones, traiga ese aumento de fe, traiga esa madurez espiritual, traiga esa vida, Señor, que necesitamos para vivir la vida victoriosa en Cristo Jesús. Padre, permítenos dar gloria al Señor en todo. Bendice esta palabra, Señor, y te rogamos que tú me dirijas, Señor, para que todo sea conforme a tus planes y propósitos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Amén. Pues nos toca hoy iniciamos una nueva serie, ¿verdad? Vamos a iniciar la serie del libro a los Hebreos, ¿verdad? El libro a los Hebreos. No vamos a tocar ahorita los versículos que vimos, vamos a ver la pura introducción. La pura introducción a esta serie es una serie muy importante, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para nuestros días. Este libro, amados hermanos, fue escrito por una situación especial. Y primero quisiera empezar por decirles que no sabemos quién es el autor. ¿Sí? ¿Quién escribió esta epístola? No se sabe, ¿verdad? Su canonicidad no tiene duda, o sea, es un libro inspirado por Dios, nombrado desde la patrística, desde el año 96 después de Cristo, ya se nombra este libro, ¿verdad? Y entonces es un libro que tiene fundamento, no es un libro inventado, es un libro que tiene fundamento, ¿verdad? Y que es reconocido por la generación posterior a los apóstoles como un libro inspirado por Dios, aunque no tenía este título, ¿sí? Nosotros vamos, por ejemplo, a ver que Clemente, uno que fue después de Juan, ¿verdad?, él decía que era Pablo el que había escrito esta epístola, y él creía que la había sido él, ¿verdad? Posteriormente, Orígenes, ¿verdad?, que fue otro posterior, como en el año 200, 300 después de Cristo, él dijo definitivamente no se puede saber quién la escribió. Lutero, en el tiempo de la Reforma, decía que Apolos había escrito esta epístola. Él creía fervientemente que Apolos había escrito esta epístola. Sabemos quién es Apolos, ¿verdad? Uno que el apóstol Pablo trató, bueno, primero Priscila y Aquila, y luego el apóstol Pablo, ¿verdad?, trató con Apolos, y Lutero creía que él. Calvino es de la opinión también de que no se sabe quién es, solo Dios sabe quién es este autor. Lo cierto, hermanos, lo cierto, y a raíz de lo que nosotros podemos ver en la epístola, es que era alguien allegado al apóstol Pablo, ¿verdad? Es que era alguien que fue muy allegado, quizá Lucas, quizá Apolos, quizá Priscila y Aquila, no lo sabemos, pero tenía un dominio muy fuerte de la cuestión judía, ¿verdad? Tenía un dominio muy fuerte de la cuestión judía del Antiguo Testamento. Por eso Lutero se recargaba sobre Apolos. Recordemos que Apolos tenía muy bien estudiado el Antiguo Testamento, ¿sí? Pasando de esto de que no sabemos quién es el autor, pero sí sabemos que es alguien allegado a Pablo, porque en las salutaciones, ¿verdad?, saluda a Timoteo, dice, cuando venga Timoteo, ¿verdad?, después de salir de la cárcel,
los iba a ir a visitar, y entonces nosotros vemos que conocía perfectamente a Timoteo. Amén. ¿A quién fue dirigido este escrito? Bueno, no sabemos a qué comunidad exacta fue escrito. No sabemos a qué comunidad de judíos, en dónde estaba ubicada. Se cree que fue enviada a una comunidad específica, pero no sabemos a ciencia cierta a qué comunidad fue enviada. Y creo esto, hermanos, que Dios lo plasmó allí, en la inspiración de él, de no saber quién era el autor y no saber a qué comunidad exacta de judíos fue enviada, precisamente porque Dios quiere tratar algo sorprendente en este libro. Y este libro nos habla de la supremacía de Cristo sobre todo. La supremacía de Cristo sobre todo. Vamos a ir viéndolo. Entonces, por eso creo que el Espíritu Santo no permitió que el autor, ¿verdad?, se plasmara ahí, ni tampoco a qué comunidad era enviado. Amén. El trasfondo, hermanos, de este libro, el por qué se escribió este libro, esta epístola, que más bien dicen los teólogos es una homilia, o sea, una predicación extensiva. Así que se imaginarán cuánto tiempo se llevó. Ustedes se quejan de que yo predico 1 hora. Este hombre ha predicado como 2 o 3 horas, ¿verdad? Lo digo jugando, no es que se quejen. Pero, entonces imagínense, hermanos, ¿por qué envió esto? Y creo que esto es exactamente igual a Judas, a la epístola de Judas, ¿verdad? La que está antes de Apocalipsis. ¿Qué pasó con la epístola de Judas? Dice que Judas iba a escribir para hablarnos de nuestra común salvación, ¿verdad? Pero de repente el Espíritu Santo le cambió, ¿verdad? Y empezó a hablar acerca de las cuestiones de las falsas enseñanzas, los falsos maestros y todo ese detalle, ¿verdad? Yo creo aquí igual, hermanos, que el Espíritu Santo al hombre que escribió esto lo alertó acerca de escribir esto por la situación que estaban viviendo los judíos cristianos, ¿sí? Se cree que este libro fue escrito entre el año 60 y 66 después de Cristo. Muy probablemente, ¿verdad?, si se toma que Pablo no lo escribió después de la muerte de Pablo. Pero ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Se estaba incrementando terriblemente la persecución sobre los cristianos, ¿sí? Recordemos que en este año 60-66 estaba el emperador Nerón, ¿verdad? El que mató a Pablo, el que asesinó a Pablo, ¿sí? Entonces estaba incrementándose bastante la persecución por parte de Roma hacia los cristianos, ¿sí? Adicional a eso, hermanos, ¿verdad? Recordemos también que los judíos habían sido expulsados ya de Roma, no solo judíos cristianos, sino los judíos en general. Adicional a eso, el odio de los judíos hacia el cristianismo empezaba a exacerbarse cada día más, a crecer, a hacerse más efervescente, más fuerte cada vez más, y nosotros vamos a ir viéndolo en este sentido. Por tanto, cuando el autor está escribiendo esto, la persecución para los judíos convertidos al cristianismo venía de 2 flancos, tanto del lado romano como del lado judío, ¿sí? Por lo tanto, eran doblemente perseguidos, ¿sí? Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo alerta a este hombre y escribe esto porque ve la situación tan terrible en la que están y nos trae una seria advertencia para seguir en la fe. Amén. Es lo que vamos a estar desarrollando. Yo quiero que vayamos, por favor, a Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Amén. ¿A qué templo subían? ¿Al templo evangélico cristiano? ¿A qué templo subían? ¿Amén? ¿A qué templo subían, hermanos? ¿A qué templo subían? Subían al templo de Jerusalén, subían al templo de Salomón, subían al templo que había edificado Herodes. Bueno, no Salomón porque el Salomón ya había sido destruido, ¿verdad? Pero el templo que había edificado Herodes. Subían a orar, hermanos, subían a orar.
Entonces nosotros vemos que los judíos que se convertían al cristianismo en un inicio seguían asistiendo al templo a hacer las oraciones. Por lo tanto, podemos ver que no había tanto choque, ¿sí? Que en cierta forma había una tolerancia judía hacia los judíos cristianos. Y aquí vemos a los apóstoles empezando a ir al templo de Jerusalén, ¿verdad? Para hacer sus oraciones. Amén. Entonces nosotros vamos a ir viendo cómo esto poco a poco se fue creciendo, esta persecución, y esta tolerancia se fue transformando en una intolerancia hacia los judíos cristianos. Vayamos por favor a Hechos, capítulo 9, versículo 2. Y le envió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Amén. Entonces empezó a crecer la persecución, ¿verdad? Y nosotros recordamos cómo empezó a crecer. ¿Se acuerdan? Esteban, cuando predicó ante el Sanedrín, ¿verdad? Y dice que los líderes religiosos rechinaban los dientes, ¿verdad? Y terminaron lapidando, apedreando a Esteban. Pero echaban sus ropas sobre un joven que era Saulo de Tarso, ¿verdad? Saulo de Tarso. Entonces, hermanos, este hombre, Saulo de Tarso, empieza a armar una persecución, ¿verdad? Empieza a crecer la persecución hacia los judíos y pide cartas para las regiones de Damasco para prender a todos aquellos que siguieran este camino. Entonces ya empezó la persecución, ¿verdad? Más fuerte todavía. Pero todavía vemos que había un poco de tolerancia. ¿Por qué? Porque posteriormente, cuando Saulo de Tarso, el Señor se le aparece y lo transforma y lo cambia, lo regenera, ¿qué hace Saulo, o en este caso ya Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace cuando ya empieza él a ejercer el ministerio? ¿A dónde asistía Pablo para predicar el Evangelio normalmente? En las sinagogas. En las sinagogas judías, ¿verdad? Y entonces se levantaba a predicar. Eso significa que todavía había cierta tolerancia en las sinagogas gentiles, ¿verdad? En las naciones gentiles, ¿sí? Hacia los judíos. Pero posteriormente, hermanos, esto se fue incrementando a tal grado que ya no eran admitidos los judíos cristianos en las sinagogas. ¿Y qué hicieron los líderes judíos? Cuenta la historia que mandaron a todas las sinagogas, ¿verdad?, que antes de iniciar su culto o su reunión, pronunciaran una maldición sobre todo aquel que siguiera el camino de Cristo. Entonces, con esto definitivamente se rompió y se hizo la división, amén, de los judíos cristianos con los judíos que querían seguir con el antiguo pacto, ¿verdad? Y entonces se forma la división y entonces viene la gran persecución sobre los judíos cristianos y el problema de que algunos quieran retroceder ante esta persecución, ¿sí? Que algunos quieran aislarse del camino del Señor sobre esta persecución. Veamos unas citas donde Pablo asiste a sinagoga. Hechos 9:20, por favor. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén, ¿verdad? Está, predicaba en las sinagogas. Y 13:5, por favor. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Amén. Entonces nosotros vemos, hermanos, pero digo, ya por este tiempo se había hecho la división total y entonces estaba habiendo una persecución tan tremenda que a los judíos cristianos les quitaban todo, hermanos, les quitaban todo. O sea, si se volvían al cristianismo, no solo los quitaban de la sinagoga, les quitaban sus tierras, les quitaban sus trabajos, les quitaban sus derechos. ¿Y a dónde me voy? Porque los romanos también nos están persiguiendo. Entonces era fuerte la persecución, era muy dura, muy cruenta hacia los judíos cristianos. Recordemos que esto ya se empezaba a ver. Acuérdense cuando Pablo en Primera de Corintios, ¿verdad?, levanta una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Levanta una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué?
porque la iglesia de Jerusalén estaba atravesando una crisis tremenda. Había hambre, había pobreza extrema. Y Pablo levanta una ofrenda, una contribución de todas las iglesias que él había levantado para llevarla a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué creen que había esta pobreza, hermanos? Por falta de los recursos de las tierras, de los cultivos. Y todo eso. Todo eso, hermanos. Entonces estaba viniendo todo eso. Entonces imagínate un día a ti que te digan ya no puedes trabajar porque eres cristiano. Te vamos a quitar la opción de trabajar. Adicional, ya no puedes llegar a tu casa porque tu casa ya no es tuya. Ahora el gobierno te la ha expropiado y ya no puedes llegar a ella. Adicional a eso, no puedes ni siquiera sacar nada de lo que esté ahí porque ya es nuestro. Tus cuentas bancarias te las vamos a congelar. ¿Qué harías? Eso es lo que estaban viviendo los cristianos de ese tiempo, los judíos, ¿verdad? Estaban en medio de un horno de fuego tremendo. Y entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspira a este hombre. Y vamos a ver algo hermoso, hermanos, dentro de la epístola a los Hebreos, que trae promesas gloriosas también. Trae promesas hermosas, trae palabra de Dios que va a llenar nuestra vida. Yo creo que cuando la vayamos escarbando, hermanos, va a haber momentos que vamos a suspirar de amor por el Señor. Amén. Va a haber momentos en que nuestra fe nos vamos a sentir más fuertes que Superman. Va a haber momentos que al ver lo que es Cristo a través de esta epístola, lo que nos está hablando el Espíritu Santo, nos va a traer una seguridad a nuestro corazón tremenda. Pero también lo cierto es que hay advertencias fuertes en esta epístola que van a traer a nosotros un temor reverente, un temor que quizá nos haga caer de rodillas delante del Señor y decirle: ayúdanos, Señor, ayúdanos. Amén. Porque así como hay palabra de exhortación, hay palabra de reprensión, ¿sí? Y en sí, como les digo, hermanos, esta epístola está tan hermosa, tan gloriosa, que lo vamos a ir viendo. Habla de la supremacía de Cristo sobre todo el Antiguo Testamento. Simple y sencillamente así. La supremacía de Cristo sobre todo. Recordemos que los judíos se basaban en el Antiguo Testamento, aunque no fueran cristianos, se basaban en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo, a través de este autor, les habla a los judíos cristianos y les dice: si ustedes regresan a lo anterior, se van a regresar a lo obsoleto. Es lo que les está diciendo. Si ustedes regresan a lo anterior, van a regresar a lo obsoleto. Por eso dice el escritor, ¿verdad?, que todas las cosas que se escribieron, todo lo que era anteriormente, solo era sombra de lo que iba a venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Cristo. Cristo es la realidad de todo el Antiguo Testamento. Cristo es la verdad de todo el Antiguo Testamento. Al ver a Cristo vamos a entender perfectamente el Antiguo Testamento. Al ver a Cristo vamos a entender todo lo que el tabernáculo, todos los sacrificios, todos los sacerdocios, todo, porque Cristo es la realidad de todo eso. Amén. Y entonces el escritor es lo que les está diciendo: si ustedes regresan a la sombra, no a la realidad. Y están desechando la verdad, la realidad, por la sombra. Y cuidado con eso. Cuidado. Y entonces el escritor empieza con el versículo que leímos, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Y entonces nosotros vemos en los versículos 1 al 3 que el autor nos habla de la supremacía de Cristo sobre todo profeta y sobre toda revelación. ¿Sí? Cristo es mayor que todo profeta del Antiguo Testamento y por ende que toda la revelación del Antiguo Testamento. ¿Sí? No hay ni Elías, ni Eliseo, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni ninguno de los profetas es mayor que Cristo. Cristo es superior, no solo es mayor, es superior a todos ellos. Amén. Lo vamos a ir desglosando, ¿sí?
Y lo vamos a ir viendo. Jesús siendo superior también a los ángeles. Y eso vamos a ver del versículo 4 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3 y algunos versículos del capítulo 2 también más adelante. Cristo es superior a cualquier ángel. ¿Por qué les habla que Cristo es superior a los ángeles? Porque algunos judíos, un grupo por ahí, me parece que los de la cueva de Qumran, habían empezado a adorar ángeles. Habían empezado a atribuirle a ángeles cosas que la Biblia no le atribuye, ¿verdad? Y tenían cierta inclinación hacia los ángeles. Y entonces el escritor aquí está hablando, Cristo es superior a cualquier ángel. Sea querubín, sea serafín, sea arcángel, sea arcángel. Cristo es superior a todos ellos. Amén. ¿Sí? Y con esto, hermano, todavía no nos vamos a meter a la epístola. Con esto que está diciendo el escritor, está hablando de la divinidad de Jesucristo, porque en el cielo solo hay dos seres: Dios y los ángeles. Y si Cristo no es un ángel, es Dios. Entonces está hablando de eso, superior. ¿A qué te vas a regresar? ¿A qué van a regresar? ¿A una revelación que ya no es la revelación completa del Señor? ¿A qué te vas a regresar? ¿A seguir con lo de los ángeles? Recordando también, hermanos, y como lo vimos ya, ¿verdad? Que la ley, ¿quién se la dio a Moisés? A ver, los que ya lo vieron. Los ángeles, ¿verdad? Los ángeles. Y rompimos por ahí, ¿verdad?, una teoría de que Dios se la había dado directamente. No, Dios se la dio a los ángeles y los ángeles se la dieron a Moisés, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a ver, hermanos, esa parte. Los ángeles trajeron la revelación de Dios escrita hacia Moisés. Jesús trajo la revelación de Dios en su persona. Amén. ¿Verdad? A tal grado que cuando Felipe, ¿verdad?, Jesús le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que he estado con vosotros y aún no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver a Cristo es ver al Padre. No son la misma persona, pero es la misma esencia. Es el mismo Dios. ¿Sí? Entonces es lo que les está diciendo y hablando aquí. Por favor, vamos a leer aquí los versículos 2 y 3 de Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Entonces ahí viene una advertencia, Señor. Si la palabra que trajeron los ángeles que dieron, toda transgresión, o sea, toda desobediencia, recibió justa retribución, dice el autor de Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo superior a eso? Es una advertencia seria y la vamos a desglosar en su momento. Vamos por favor al versículo 9 ahí del capítulo 2. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios suscitase la muerte por todos. Amén. Y aquí vamos a ver algo importante. Cristo superior a Adán y a Eva. Adán y Eva, Dios les dio el señorío de la tierra. Dios les dijo: señoríen sobre toda la tierra, ¿verdad? Sobre las aves, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los mares, señoríen sobre todo. Dios le había dado el señorío, pero cuando Adán y Eva pecaron, Satanás usurpó ese señorío. Ahorita Satanás tiene el dominio, el señorío. Por eso él tiene control sobre el mundo, aunque el control supremo lo tiene Dios, claro, ¿verdad?
pero tiene señorío sobre la tierra, ¿verdad? Porque lo usurpó. Y entonces el escritor de Hebreos dice, aquel que es superior a los ángeles se hizo menor que los ángeles. Y habla de su encarnación, ¿verdad? Habla de su encarnación. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, Amén. haciéndose Obediente. obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por ¿verdad? lo cual Dios también le exaltó. Hasta ahí está. Hasta ahí nada más. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de tierra. Jesús vino a este mundo y se hizo hombre para él ser el segundo Adán, ¿verdad? Y mediante ser el segundo Adán, recuperar el señorío que Dios nos había dado. Y entonces decirle a Satanás, presta, ya no te pertenece esto, usurpador, ¿verdad? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó, Él tomó el señorío. Amén. Él tomó el señorío, ahora Él es Señor. Pero alguien dirá, ¿y entonces por qué el mundo está en un caos así? Porque bueno, quiero hacer una semejanza de una célebre novela, Robin Hood. ¿Cuántos han oído de Robin Hood? De Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, que fue existió y es real, fue real, ¿verdad? Él llegó un momento que se retiró del trono. Y entonces su hermano Juan usurpó el trono, ¿verdad? Y empezó a apretar a los ingleses y a todos los que vivían en su reino para ganar mucho dinero. Pero llegó un momento donde Ricardo decidió regresar a su trono, ¿verdad? Y entonces regresó con el ejército que lo respaldaba, ¿verdad? Y le dijo a su hermano Juan, quítate porque ese trono es mío. Así será cuando venga el Señor por segunda vez. Ahorita, aunque Satanás sigue dominando el mundo, por eso el mundo es un caos, ¿verdad? El Señor vendrá por segunda vez para decirle a Satanás, quítate porque ese trono es mío. Amén. Amén. Esa es la maravilla que vamos a estar viendo, hermanos, y que nos dice Hebreos, ¿verdad? En esta epístola, Jesús superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Adán. Y luego viene una parte esencial ya en el capítulo 3, que es algo muy importante porque para los judíos este personaje era sumamente importante. Moisés, los judíos lo tenían como el más grande de todos los profetas. Amén. Tanto, ¿verdad?, que la epístola de Judas nos habla que Satanás y el arcángel Miguel pelearon por el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel lo reclamó para el reino del Señor. Amén. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los teólogos dicen porque si Satanás hubiera recuperado ese cuerpo y se lo hubiera mostrado a los judíos, o hubiera hecho que los judíos lo encontraran, los judíos iban a idolatrar a Moisés. Y hasta ahorita lo tendrían ahí en un altar o en algo inclinándose hacia él, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos a este hombre, ¿verdad?, que los judíos lo tenían muy en alta estima. Vamos por favor a Juan capítulo 9, versículo 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Amén, ¿verdad? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Entonces nosotros vemos, hermanos, la alta estima que tenían estos hombres, ¿verdad?, sobre Moisés. Y como el autor del Pentateuco, porque Moisés es el autor del Pentateuco, lo tenían como lo máximo. Amén. Por favor, leamos para que entendamos un poquito más Hebreos capítulo 3, solo los versículos 5 y 6. Y Moisés en la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que iba a decir.
pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si lo tenemos firme hasta el fin, la confianza y gloriamos la esperanza. Amén, ¿verdad? Dice el autor de Hebreos, Moisés sí fue alguien recto delante de Dios, sí fue alguien bien delante de Dios, pero solo era un siervo. Jesús no es siervo, Jesús es hijo. Es el Hijo de Dios y dueño de todo. Amén. Amén. Entonces ahí vemos claramente la exaltación que el autor hace de Jesús sobre el más grande hombre que tenían los judíos, que era Moisés. También encontramos una advertencia, Hebreos 3:12, por favor. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Entonces vamos viendo, hermanos, lo siguiente, y no sé si se están dando cuenta. El autor habla de la supremacía de Cristo sobre algo y lanza una advertencia. Lanza otra supremacía de Cristo sobre él y lanza otra advertencia. Vez tras vez nos va a estar advirtiendo. Si Cristo es superior a esto, cuidado, cuidado. Hebreos 3:19, por favor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Aquí está diciendo el escritor, la incredulidad puede hacer que no entremos a la tierra prometida. Y eso lo vamos a desglosar y lo vamos a ver bien. Amén. Amén. Luego, capítulo 4, Jesús superior a otro detalle que los judíos tenían muy en alto, el día de reposo. Jesús es superior al día de reposo. Jesús es más allá del día de reposo, y esto lo plasma el autor en el capítulo 4, versículos 1 al 13, ¿verdad? Donde habla que Jesús es superior, porque para nosotros, hermanos amados, y si quiero decirlos, el domingo para nosotros no es el día de reposo. El sábado tampoco, mucho menos. Nuestro reposo ya no es un día, nuestro reposo es una persona, es Cristo. Amén. En Él reposamos. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Aunque el domingo es el día del Señor y tenemos que reunirnos, no es nuestro día de reposo, porque nosotros ya no estamos en un día, estamos en una persona. El día solo era símbolo de lo que iba a venir. Amén. Amén. Vamos por favor a leer los versículos 1 y 2 ahí del capítulo 4 hasta el 3, por favor. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Aunque, El versículo 3. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. amén. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, hermanos, y nos vamos a plasmar en esto, una advertencia y otra vez, Cristo superior. Amén. Amén. Jesús es superior no solo a los profetas, no solo a la revelación del Antiguo Testamento, no solo a los ángeles, no solo a Adán, no solo a Moisés, no solo al día de reposo, sino también Jesús es superior al sumo sacerdocio y al sacerdocio levítico. Vamos, por favor, esto está en los capítulos 5 al 7, esto abarca 3 capítulos, capítulos 5 al 7, solo vamos a leer 7:28, por favor. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Entonces Jesús es superior a todo el sistema sacerdotal levítico. ¿Sí? A todo el sistema sacerdotal levítico. Es superior.
superior al sumo sacerdote, por ende superior a Aarón, ¿sí? Superior a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de eso. ¿A qué te vas a regresar? ¿A débiles hombres que te ayuden? Cuando tienes un sumo sacerdote todopoderoso, que experimentó todo por ti y que obedeció perfectamente y que puede saber, puede empatizar con tus debilidades y ayudarte. ¿Tú quieres regresarte? Porque esto es lo que los judíos sabían. Los judíos cristianos sabían que si se regresaban a la adoración antigua, muchos de sus problemas se acabarían. Y encontramos también una seria advertencia aquí, hermanos, en el capítulo 6, versículos 4 al 8, ¿verdad? En el capítulo 6, versículos 4 al 8, otra advertencia. Leo. Sí, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificados de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Cuál? 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Amén. Entonces nosotros vemos esta parte. Cuando veamos el sumo sacerdocio de Cristo nos va a inflar, nos va a llenar de una seguridad fuerte, pero a la vez tenemos esta advertencia, ¿verdad? Cuidado con esto. Y vamos a ver a qué se refiere. Ahorita no se espanten, todavía no se espanten hasta que lleguemos a ese momento. Pero ahorita quiero que veamos todo lo que Cristo es rápidamente, en un desglose rápido. Ahora, Jesús no solo es superior al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. ¿Amén? Jesús es superior también a Abraham. ¿Se acuerdan cuando los judíos decían nuestro padre es Abraham? ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo, pues antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Verdad? Jesús es superior a Abraham, el padre de la fe. ¿Verdad? Superior. Esto está desde el capítulo 7, los versículos 4 y 10. Ahí vamos a ver la supremacía de Cristo sobre Abraham. Amén. Amén. Ahora, Jesús no es solo eso, Jesús también es superior al antiguo pacto, ¿verdad? Siendo el autor, iniciador y consumador del nuevo pacto. Amén. Esto lo vamos a ver en los capítulos 8, versículos 1 al 13. Vamos a leer rápidamente el capítulo 8, versículos 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces nosotros vemos Jesús superior al antiguo pacto porque Él es el nuevo pacto. Amén. Él es el nuevo pacto sobre más grandes promesas que el antiguo. Amén. Más grandes y mejores promesas. Jesús no solo es superior al antiguo pacto, Jesús también es superior a las ordenanzas de culto y del tabernáculo. Esto lo vamos a encontrar en todo el capítulo 9. Vamos a leer el 9, 24 al 26, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Amén.
Jesús es superior a todas las ordenanzas y sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús es superior a todo eso. Y ahora, en este capítulo no hay una advertencia seria, hay una promesa gloriosa. Vamos al versículo 15 y 28. 15 y 28, no desde el 15 al 28, 15 y 28. ¿Qué capítulo? El 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que el interviniendo Adelante. interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces ahí está, ¿verdad? Hay una promesa gloriosa mediante el sacrificio de Cristo. Es algo maravilloso también y que lo vamos a desglosar. Amén. Ahora, Jesús no es solo superior a eso, sino también es superior a la ley de sacrificios y a los sacrificios mismos del antiguo pacto. Esto lo vamos a ver en todo el capítulo 10. Solo vamos a leer, por favor, el versículo 14 del 10, por favor. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vamos a ver, esa es una gloriosa promesa, ¿verdad? Del Señor. Por una sola ofrenda hizo perfectos, de una vez y para siempre, a los santificados. Pero también aquí sí, en el capítulo 10 hay una seria advertencia, no la vamos a leer, pero es del 26 al 31, hay una advertencia bien fuerte también. Amén. Ahora, Jesús en el capítulo 11 hasta el 12, versículo 2 y 3, ¿verdad? Jesús se presenta como el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Como el autor y consumador de la fe. Todo el capítulo 11 hablamos del capítulo de la fe, ¿verdad? O de los héroes de la fe. Pero la realidad es que Jesús es el autor y consumador de la fe de ellos, según el versículo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Lo leemos, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces está demostrando aquí el escritor, ¿verdad?, que Jesús es superior a todo lo que era el Antiguo Testamento. Amén. Jesús es superior. Superior a todo. Y entonces diciéndole a los judíos cristianos, no hay otra opción, no tienes otra opción más que Cristo. Ya no hay más opciones, porque Cristo ya volvió todo eso. Ahora Cristo es la realidad, Cristo es la salvación. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya no puedes ir de otra manera ante Dios. Antes en el antiguo pacto podías ir y sacrificar un animal, ¿verdad? Y que intercedieran por ti. Pero ahora ya no. Ya no puedes hacer eso. Ahora Cristo es el sacrificio. Ahora Cristo es el camino. Ahora Cristo es la verdad. No una verdad, sino la verdad, la única verdad. El único camino y la única manera de tener vida. Y es lo que le está diciendo a los escritores de eso. El escritor termina con los capítulos 12, del versículo 3 al 29, con unas exhortaciones y amonestaciones. Y el capítulo 13, todo el capítulo 13, con recomendaciones y salutaciones. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, si alguien diría, bueno, yo no soy judío cristiano, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Porque los judíos cristianos eran cristianos, al final de cuentas. Porque para Dios ya no hay razas, ¿verdad? En el cristianismo, en la iglesia ya no hay razas. Todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Por lo tanto, amados hermanos, todo lo que está aquí escrito en el libro de Hebreos nos habla también a nosotros. Porque nosotros como iglesia, no judía, pero como iglesia cristiana, ¿verdad? Como gentiles, vamos a decirnos así, en determinado momento, como cristianos gentiles, también estamos sujetos a persecuciones, a tribulaciones, a angustias, a momentos difíciles en nuestra vida que vamos a enfrentar como cristianos. Va a llegar el momento, o llegará un momento donde quizá tengas que decidir o Cristo o esto.
A lo mejor tengas que decidir o Cristo o mi trabajo, o Cristo o mis posesiones, o Cristo o mi familia, o Cristo o mi vida. O Cristo o riqueza. Va a haber momentos, hermanos, quizás que vengan a tu vida que tengas que decidir seriamente qué vas a hacer. Y el escritor nos está hablando y nos está molestando. Cristo tiene que ser tu todo. Amén. Cristo tiene que ser tu todo. Cristo tiene que ser todo para ti. Recordemos a la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, que vivía en extrema pobreza, y el Señor todavía le habla y le dice: se va a incrementar tu persecución. Y ellos permanecieron fieles al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está aquí en la tierra. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el cielo. En cielos nuevos y tierra nueva, donde vamos a vivir eternamente y para siempre. Eso es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Nuestra esperanza no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en los cielos. Y en Hebreos 11, en el capítulo de la fe, por eso habla también ahí, pone a gente del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos mismos le están diciendo, ellos también pasaron cosas tremendas. Y aunque no recibieron las promesas de Cristo, ¿verdad?, de que cuando Cristo viniera, de que vieran al Mesías, la saludaban desde lejos, aún con tribulaciones, aún con persecuciones, aún con su vida misma. Ese es el mensaje de Hebreos. Y es que cuando la salvación viene a tu vida realmente, cuando la gracia de Dios llega a tu vida, cuando el favor de Dios obra dentro de ti y hay un nuevo nacimiento dentro de ti, tú puedes ver a Cristo como lo más glorioso que hay. Amén. No es salvación por obras, es salvación por gracia. Amén. Pero la gracia verdadera, la gracia salvífica de Dios, me hace ver que Cristo vale todo. Que Cristo vale todo. Recuerden el mercader de perlas, cuando vio la perla. Nosotros solo podemos ver la perla cuando son abiertos nuestros ojos y vemos el inmenso valor de esa perla, el glorioso valor de esa perla. ¿Y qué hizo el mercader de perlas? Vendió todo. Vendió todo, se deshizo de todo por quedarse con esa perla. Esta es la salvación. Cuando tú ves a Cristo superior a todo. Y es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Esta es la salvación. Cuando tú ves a Cristo como superior a todo, como lo más glorioso, lo más excelso, lo más valioso, lo más amoroso, lo más glorioso, lo más excelso. Cristo por sobre todo. Amén. Cristo por sobre todo. Yo quisiera aquí terminar, tendría más, pero vamos a tener la Santa Cena. Así que quiero que inclinemos nuestra cabeza. Y el siguiente domingo ya empezaremos con los versículos. Pero quiero que medites en este momento qué es Cristo para ti. Jesús dijo: si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Y no nos está diciendo que nos salgamos de nuestras casas, que abandonemos nuestro trabajo. No, lo que Él está diciendo es que le pierdas el valor a todo eso y que Él sea tu único valor. Que Él sea tu único valor. ¿Es Cristo eso para ti? ¿Es Cristo superior a todo? Si no lo es momento de que le pidas perdón al Señor y que creas realmente en el Evangelio, que creas realmente en lo que Él ha dicho en su palabra. Padre amado, glorioso es tu nombre, Señor. Santo eres tú, poderoso. Oh Padre amado, tú diste lo más valioso que tenías en el cielo, a tu Hijo amado, en el cual te complacías desde la eternidad.
en el cual, Señor, encontrabas tu gozo y tu dicha. Y lo diste, Señor, para que te hiciera una criatura como nosotros, inferiores a los ángeles, para que viniera a dejarse maltratar por ellos, para que lo escupiéramos, para que lo golpeáramos, lo azotáramos, lo escarneciéramos, lo desfiguráramos, lo claváramos en una cruz. Y no solo esto, sino adicional, Padre amado, tú tuviste que descargar tu ira como Padre, tuviste que descargar tu ira sobre tu propio Hijo, sin escatimar nada absoluto. Viendo a tu Hijo ahí en la cruz, pagando el precio por nosotros, en agonía intensa, en dolor intenso por la cruz, en el tétano que cruzaba sus venas, en el dolor, el sufrimiento, la asfixia, el dolor de las heridas punzantes, las moscas que lo rodeaban. Tú adicional, Padre, por amor a aquellos que tú habías decidido salvar, Señor, lo heriste, lo quebrantaste adicional con tu ira en la cruz, Señor, por nosotros. Tú no escatimaste nada, Padre, por darnos salvación, porque era la única forma de ser salvos. Era la única forma de aquellos que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo pudieran ser rescatados, Señor. Porque tú no podías, amado Padre, pasar por alto tu justicia y tu santidad. Aquel que viniera a pagar el precio tenía que sufrir el dolor, el quebranto, la muerte y la ira tuya sobre él. Y el Hijo dice: he aquí, Padre, envíame a mí, sabiendo, Señor, todo lo que le iba a acontecer. Pero ellos pusieron, tú, el Hijo y el Espíritu Santo pusieron el gozo en la gloria que traería todo eso, Señor. Y ahora nosotros, Señor, queremos ver a Cristo como igual o inferior a nosotros, a nuestras pertenencias, a nuestros ídolos, a lo que nos rodea. Por eso, Señor, tú dijiste, inspirando a Pablo, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que encontremos, Señor, ese gozo que había en Cristo Jesús. De ver, Señor, que aquel que era dueño de todo, que aquel que es dueño de todo, perdón, que aquel que tiene todo bajo su poder y su control, vino a salvarme. Aquel que me creó, que me formó, vino a salvarme, vino a dar su vida, vino a entregarse completamente. Y yo tengo que responder al menos de la misma manera. Él no nos pide nada, Padre, que no haya Él hecho por nosotros. Por eso Él dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Señor, ayúdanos, Señor. Obra en nuestro corazón para que veamos el inmenso valor de la salvación, para que veamos, Señor, lo sublime y lo glorioso que es esta salvación que tú nos has dado, Señor, porque estábamos condenados. Estábamos, Señor, por ir a un lugar de tormento eterno, soportando tu ira día y noche por los siglos de los siglos sin fin. Y toda esa ira que iba a caer sobre nosotros, Él la soportó en la cruz, Él la pagó por nosotros, Él nos salvó con su sangre preciosa, con su dolor, soportando toda la angustia y el quebranto. Que haya en nosotros ese sentido, Señor, que hubo en Cristo Jesús. Realmente, Señor, que lo haya. Realmente que veamos lo inmenso, valioso y glorioso que es Cristo. Abre nuestros ojos para ver esa perla de gran precio, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro corazón, no solo para verla, sino para amarla, atesorar esa perla gloriosa, inmensa, invaluable, Señor. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo.
lo hermoso, lo glorioso, lo sublime que Él es. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para entender lo supremo que es Él. Abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para entender la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Obra en nosotros, Señor. Y que ahora al iniciar este libro de Hebreos, Señor, tú obres en nuestro corazón y vengan cambios profundos a nuestra vida. Gracias, Padre. Bendice tu palabra y te agradecemos por ella en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Sí, pero ahorita que Amén, hermanos. Damos Amén. gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Amén. Muy edificante y potente. Los anuncios, hermanos. Bueno, ahorita después del desayuno viene el otro culto que es de enseñanza. El día martes a las 6 de la tarde, hermanos, 6 de la tarde en el Latito. Los que quieran acompañar a los hermanos, están todos invitados para que asistan al Latito. Están viendo el libro de el Evangelio de Juan, ¿verdad? Miércoles a las 6 de la tarde, igual también culto de oración. Culto de oración, igual también a las 6 de la tarde. Y el viernes, los que se quieran añadir también al evangelismo, no es obligación, pero si tienen una carga que el Señor les está hablando, no hay que resistir al Señor, es voluntario, hermanos. Y el domingo nuevamente otra vez, a las 10 de la mañana, damos la bienvenida a las hermanas que son de Latito, que son de allá de, ¿verdad? Que son fruto de lo que se está haciendo allá en el Latito, la hermana Vicenta y la hermana Elvira. ¿Cómo le decimos a la iglesia? Bienvenida. Adelante, niños. Buenos días, hermanos. Sí, se ven. Buenos días. Niños, ¿quién va a decir el tema? ¿Cuál fue el tema? Jesús, ¿quién es? Es la puerta. Se llama puerta, se llama la puerta, ¿verdad? ¿Y de qué es la puerta? ¿De qué? Ajá. Bueno, a ver, primero díganme qué es una parábola. Alguien que le explique a los humanos qué es una parábola. Adelante, niños. Ahí se están haciendo, se están apoyando. Sí, Una parábola es cuando le explican a una persona con un cuento para que ellos entiendan, pero se forma. una historia, ¿verdad? Y bien familiarizada a lo que ellos ya saben. Entonces vimos que Jesús es la puerta del redil. Ajá. Y decíamos que ¿por qué hacían ese redil por allá lejos? Para que las ovejas tenían que caminar casi un día entero para que las ovejas comieran pasto, porque en Israel casi no había, era más desértico. Muy seco el lugar, ¿verdad? Y hicieron la parábola para que ellos estuvieran aquí comiendo, pero como no No, había la parábola no era el redil. Ajá, el redil. Ajá. Y en lugar de puerta, ¿quién se ponía ahí? El pastor. El pastor de las ovejas. La puerta. Ajá, y dice la palabra de Dios que el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces,